me parece que esto sí que es efectivamente cíclico y está vinculado a los grandes repuntes de movilización. O sea, es una dinámica de acción-reacción así muy sostenida con el Ministerio del Interior. Es algo que aparece periódicamente. Cada vez que hay un ciclo de movilización alta, hay una respuesta clara por parte del Ministerio del Interior. En aquel momento efectivamente sucedió porque efectivamente se estaban conformando los movimientos que luego, o sea, que en ese momento ya eran muy activos, muy visibles y muy tal, y que luego además serían muy protagonistas en lo que sucedió después. Pero es verdad que fue el momento de la aparición de los grandes casos así individuales de contraactivistas, ¿no? El caso de Eduardo García con el tema, o sea, que fue un ataque al movimiento libertario, ¿no? Acusándolo de tenencia de explosivos, que cumplió condena. O sea, los activistas contra la LOA los condenaron más tarde, pero fueron por hechos en 2001, ¿no? Los condenaron en 2006, pero los condenaron, o sea, que no entraron en prisión por un indulto, pero tal. Y efectivamente esto pasa ahora también, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, o sea, yo en aquel momento recuerdo cosas que están sucediendo ahora mismo. Estos días lo estábamos comentando, ¿no? El lunes pasado apareció un reportaje en Telemadrid titulado Los rostros de la violencia callejera, donde se señala una veintena de activistas con nombre y apellidos, y en concreto a unos espacios políticos muy concretos, ¿no? Como, o sea, un documental que está dirigido a cargarse a la Coordinadora 25S y dentro de ella a Izquierda Castellana, que es un movimiento muy activo dentro de la Coordinadora 25S. Esto lo vivimos entonces exactamente igual, y además por parte de los mismos medios de comunicación exactamente igual. Todo exactamente igual. O sea, yo recuerdo el reportaje de Telemadrid de 2002, lo recuerdo con claridad y recuerdo a quién señalaban, ¿no? En aquel momento, y a quién detuvieron luego como consecuencia de esto. Entonces, en realidad yo en eso no percibo innovación. O sea, ha habido innovaciones técnicas y de otro tipo en la dinámica represiva, pero vamos, es parte de la misma historia. O sea, para que te hagas una idea de cuán conectados están, en el reportaje del lunes de Telemadrid, la principal fuente que habla es el infiltrado que había en ese momento. O sea, el que aparece bajo el seudónimo de David Madrid es David, que fue compañero mío de militancia durante 7 años en uno de mis colectivos. O sea, el tipo que estuvo infiltrado con nosotros durante todo este ciclo. O sea, la primera asamblea a la que llegó fue la primera asamblea que se convocó para preparar el primer encuentro estatal de lo que sería el semestre antiglobalización. O sea, esto fue en enero de 2001. Y ya estaba ahí ese tío, que es el mismo que está ahora al frente de la gestión de antisistemas en el Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información. Entonces, efectivamente, las pautas más o menos vienen a ser las mismas, pero forma parte de la tensión habitual con Interior. O sea, el punto de inflexión en realidad en la dinámica represiva, pero esto ya es muy posterior, es otro y tiene que ver con el 15M, ¿no? Que es la masificación de la represión. O sea, hasta el 15M la represión estaba focalizada en activistas que eran un grupo reducido de la sociedad, o sea, no más de 1.000, 1.500, 2.000 personas movilizadas, etcétera, que son las que sufrían detenciones, campañas de criminalización, etcétera. De repente, en este ciclo de movilizaciones masivas que se abre con el 15M, se produce, y voy a decir una barbaridad, lo que Talla llamaría la socialización del sufrimiento, así de la manera más burda. O sea, empiezan a detener a gente como mi madre. En la Comisión Legal Sol hemos visto detenidos de todas las edades, de todas las malditas edades. O sea, nuestro detenido más anciano tiene 92 años, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, es verdad que el cambio cualitativo ha venido ahí. O sea, que estamos hablando de cerca de 700 personas detenidas en 4 años, que es una cosa, o sea, es una generación entera ampurada, ¿no? Y esto ha sido posterior. Hasta ese momento el foco de la represión estaba puesto en sectores muy minoritarios, que en los sectores movilizados de movimientos sociales, ¿no? Pero, vamos. O sea, yo creo que la estrategia represiva como tal no ha cambiado mucho, no tácticamente, o sea, por su parte no, porque los métodos son los mismos. Lo que pasa es que, o sea, creo que ha cambiado el sujeto y creo que han cambiado las consecuencias, ¿no? O sea, lo que decía antes es que efectivamente lo que trae el 15M es un nuevo sujeto político, un nuevo actor que tiene un componente de masividad que no hubiese soñado ni el más grande de los movimientos sociales en los que yo milité en la primera mitad de los 2000 y tal.
O sea, yo nunca, salvo en las manis de las cumbres, de las contracumbres antiglobalización, no he estado en asambleas tan grandes. Pero claramente, a pesar de que fueran igual de grandes que las de las cumbres antiglobalización, nunca había estado en asambleas tan heterogéneas, en las que había esos cruces intergeneracionales tan abrumadores, en las que había gente que eran votantes del PP, de UPyD, de Izquierda Unida, del PSOE, de no sé qué, tal, con gente de movimientos sociales. O sea, lo que apareció fue un nuevo actor que antes no existía. Entonces, inevitablemente la estrategia represiva afecta a un nuevo perfil, que es lo que antes frivolizaba llamándolo la estrategia de la socialización del sufrimiento. O sea, lo que ha hecho el Ministerio del Interior en concreto, yo hablo de Madrid porque es lo que conozco, la Delegación de Gobierno de Madrid ha sido, para su desgracia, porque creo que esto le ha pasado factura, ha sido extender los métodos represivos que antes se aplicaba sobre minoritarios movimientos sociales a amplias capas de la población. Entonces empezamos a tener números de detenidos que superan los varios centenares, empezamos a tener números de sancionados que superan el millar, ¿no? O sea, hasta finales del año pasado, cerca de 1.050 sancionados en la ciudad de Madrid. Esto supone 320.000 euros de recaudación en multas, que supone 3 veces el sueldo anual de Ana Botella. O sea, es una estrategia de burorepresión o de represión de baja intensidad contra sectores precarizados de la sociedad que protestan por la precarización de sus condiciones de vida, a los que se reprime con sanción económica. O sea, un rollo muy perverso y muy desmovilizador, porque yo voy a una mani y me pegan y al siguiente vuelvo cabreada, pero si voy a una mani y me multan, a lo mejor a la siguiente no voy, porque si estoy cobrando el REMI y no puedo pagar la multa, difícilmente me puedo permitir una segunda, ¿no? Entonces, sí que lo que vemos es un número absolutamente abrumador de personas represaliadas, en este sentido, detenciones, alta y baja intensidad, detenciones y brutalidad policial, y un número muy abrumador de personas sancionadas y con perfiles que ya no se ajustan al estereotipo clásico de movimientos sociales, ¿no? Entonces, pues tenemos a madres de familia, a señores ancianos, a mujeres pensionistas, a chavales de 20 años, a funcionarias, a amas de casa, y esto efectivamente se ha plasmado de manera muy concreta, como muestra un botón, las 3 últimas encuestas que ha hecho el CIS, en las que pregunta por la imagen, no ya de la policía, sino de los antidisturbios, la imagen cae en picado, lo que lleva al director general de la policía a quejarse de que las UIP tienen una peor imagen que los antisistema en los sondeos, que es como, ¿por qué será? Porque será si la imagen que abre las portadas de la prensa internacional el día siguiente, el 25 de septiembre, 25S, es la brutalidad policial, ¿no? Las imágenes de señoras con la cabeza abierta. Esto, pues, efectivamente ha supuesto un cambio y también una posibilidad de explicar mejor, con un coste altísimo, que no sé si era necesario, qué es esto de la utilización de la vía represiva contra la protesta social, la criminalización de la protesta, que ha afectado a todos los sectores, o sea, no solo al 15M, que enseguida lo vinculan con ETA, o sea, la estrategia siempre es la misma, ¿no? Que primero aparecen los antisistemas dentro de ese pacífico movimiento social, luego dentro de los antisistemas los anarquistas, que son peligrosísimos, que además en algún momento sufren una especie de virus que se llama insurreccionalismo, que es algo que si te da en una cena familiar debe ser horrible porque la lías parda, porque debes empezar a quemar cosas y tal. Entonces, y de ahí enseguida saltas a la conexión con ETA de una manera que es difícil de explicar. Y esto le ha pasado a todas las evoluciones del 15M, ¿no? El 15M como tal, a las mareas ciudadanas, le ha pasado a la plataforma de afectados por la hipoteca, le ha pasado a las movilizaciones del 25 de abril, les ha pasado a todas las distintas evoluciones que ha tenido el movimiento. Entonces, yo creo que el coste ha sido alto para Interior, porque mi madre antes no era consciente de lo que implicaba esto y ahora lo es, ¿no? Y mira que mi madre tenía papeletas para ser consciente. Yo he pasado por 15 procesos judiciales a lo largo de mi vida activista, pero sin embargo mi madre empieza a estar preocupada por lo que me pueda pasar en las manis a partir del 15M. Impactos, pues a corto plazo la represión desmoviliza, ¿no? Eso, o sea, sería ingenuo negarlo. La maquinaria mediática es poderosa. O sea, hasta la idea de que antes de cada mani hay 4 días de
de campaña mediática sistemática por la cual la delegada del Gobierno y sus medios afines dicen una y otra vez: la convocatoria del próximo jueves es una manifestación ilegal. Nunca podría ser una manifestación ilegal, una manifestación no comunicada, que es exactamente a lo que se refieren. Pero el mensaje que transmiten con esto es una manifestación en la que, si uno acude, comete un hecho delictivo y en la que tiene altas probabilidades de ser detenido, ¿no? Si acude. Con lo cual, pues efectivamente, efecto desmovilizador claro, que además es paradójico, porque no solo no es real, porque una manifestación ilegal, tal y como lo define el Código Penal, es una manifestación que ha sido convocada para cometer un delito, aquella en la que se portan armas o uniformes paramilitares, o en la que se convoca con la intención de cometer desórdenes públicos, que no es el caso de este tipo de manifestaciones, que son manifestaciones que no se comunican, que son en las que no se comunica delegación de gobierno ni la hora. Pero lo cierto es que ha habido más detenidos y más sancionados en las manifestaciones comunicadas en los últimos 4 años que en las no comunicadas, con lo cual, o sea, incluso la premisa es falsa, ¿no? Pero aún así se genera un clima de miedo que hace que la gente tenga miedo de acudir. O a continuación se genera una división clara entre manifestante bueno y manifestante malo, siendo el bueno aquel que se va cuando termina la hora de finalización de la manifestación, y siendo malo el que se queda, el que no se va a las 8 en punto, el que provoca la carga, ¿no? El responsable de las detenciones y de las cargas contra los demás. Con lo cual hay una dinámica perversa de división, y luego está todo el tema de multas, que ya he dicho antes, que a mí me parece que es lo que realmente desmoviliza. Entonces, así, a corto plazo, efecto desmovilizador, claro. Segundo impacto, pues una generación en procesos judiciales. Yo no he vivido un movimiento social o un conjunto de redes sociales que haya sufrido un impacto represivo tan duro como el que ha vivido el 15M. Me resulta difícil creer que se pueda sobrevivir a esto con facilidad. Si ahora mismo hay cerca de 700 personas que están sentadas en un banquillo pendiente de condenas, ¿no? O sea, es muy difícil de gestionar eso. Y si hay decenas de asambleas que están intentando recaudar dinero para pagar sanciones. O sea, que es desviar trabajo orientado a la protesta o a la propuesta de lo que sea, y que está orientada exclusivamente a la supervivencia antirrepresiva, que eso es un desvío de recursos que es peliagudo, ¿no? Y luego tendremos que ver las consecuencias si empieza a haber condenas. Hasta la idea, ha habido ya auto de apertura del juicio oral para los 24 detenidos del 15M, de la manifestación fundacional, que será probablemente en primavera del año que viene, y les piden 74 años de prisión, una media de 6 años por cabeza, que es una barbaridad, ¿no? Para la media de lo que viene siendo habitual en una petición fiscal en detenidos en manifestaciones, ¿no? 6 años es una condena dura, que yo espero que no sea tal. Pero bueno, o sea, vamos a vivir un ciclo de condenas ejemplarizantes, de desmovilización de miedo, ¿no? Y eso, pues efectivamente, su efecto tiene.